Entonces muevo mi dinero a bienes raíces y no pago impuestos. Ese es el juego. Háblanos un poco, basándote en tu experiencia, sobre la diferencia de mentalidad entre una persona rica y una persona pobre. Bueno, es un tema muy amplio, pero la razón principal por la que me convertí en empresario y tuve trabajos bien pagados. Navegué para Standard Oil, por aquel entonces estaba ganando alrededor de $48,000 al año, lo que en el 69 era un montón de dinero. Sí. Y entonces me uní al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos para volar en Vietnam. Pude haber volado, la mayoría de mis amigos terminaron volando para United Airlines en el este y en el oeste. Todos han perdido sus trabajos y sus pensiones. Tenía los trabajos bien pagados, ese no era el problema. Me convertí en empresario por la oportunidad de aprender. No tenía que ir de 9 a 5 a ninguna oficina. Eso es a lo que me refiero. Empecemos por esto. Tu cultura familiar, tus valores familiares y la cultura asiática, si no tienes al menos una maestría. Y yo no tengo una maestría. Tengo un bachillerato en ciencia que significa BS. Pero aparte de eso, sencillamente me convertí en empresario porque era el mayor reto que podía asumir en cuanto a mi educación y desarrollo personal. Y no fue para ganar dinero, como ya he comentado. Mi primer negocio fue un negocio de carteras de nylon y velcro para surfistas. El error que cometí es que tuvo éxito y crecimos internacionalmente tan rápido que no pude financiar mi éxito. Así es como empecé a pedir dinero prestado, lo que era bueno. Empecé a aprender a reunir capital, aprendí a negociar una vez que estuve en Corea haciendo taekwondo. Iba a cualquier lado a negociar el tema de la producción porque estábamos fabricando en Hawái, donde el costo de fabricación era demasiado alto. Tuve que volar hasta Corea y Taiwán para negociar el tema de la fabricación. Te digo una cosa, no sabes lo estúpido que eres hasta que negocias con coreanos o taiwaneses. Esos tipos me dieron un repaso, de un lado para otro, de arriba abajo. Pero para eso lo hice. ¿Sabes por dónde voy? Para aprender a financiar, para aprender a valorizar, cómo enviar y luego valorizar mi inventario y todas esas cosas. Aprendí mucho mientras me arruinaba. Me arruiné exitosamente. Cuando se lo explico a la gente joven, por eso lo hice. Les digo, así es como te vuelves más inteligente. Pero en esta cultura académica, acabamos de hablar de Jordan Peterson y de cómo se levanta contra los académicos. Pues bueno, en la cultura académica, la persona que comete más errores es una persona estúpida. Pero en los negocios, la persona que comete más errores y aprende de ellos es la persona rica. Siempre les digo a los empresarios jóvenes que el dinero nunca los hará ricos. Es tu experiencia, lo mucho que aprendas, los errores que cometas, la gente que conozcas y todas esas horribles experiencias. Todas son buenas experiencias si aprendes de ellas, y esa es la diferencia de actitud de un empresario. La mayoría de los dueños de pequeñas empresas no son empresarios. Abren una pizzería para ganar dinero y se quedan atrapados en esa pizzería para siempre. Eso no soy yo. Y el tema del empresario es un tema enorme. Un traficante de drogas también es un empresario, al igual que Jeff Bezos, que dirige la mayor empresa de venta de productos en todo el mundo. Ambos son empresarios, pero la brecha entre el traficante de drogas y Bezos es enorme. Entonces, cuando hablo con los jóvenes, les digo, ¿qué tipo de empresario quieres ser? Si solo estás aquí para hacer dinero, les digo, se puede hacer, pero no es emocionante, ¿cierto? ¿En qué crees que deberían centrarse aparte de ganar dinero? Bueno, para mí siempre fueron los impuestos. De acuerdo, pero ¿eso no es técnicamente más dinero en el banco? Sí, pero el problema es, escribí un libro llamado El cuadrante del flujo de caja, en donde I es empleado, S es autónomo o pequeña empresa, B significa gran empresa, de 500 empleados o más. Y la I significa inversor profesional con información privilegiada. Si estoy comprando acciones, bonos y fondos de inversión, no estoy dentro. Estoy fuera. Mi objetivo era el mismo que el de mi padre rico, no que el de mi padre pobre. Llegar al cuadrante B y así tener 500 empleados. Pero lo más importante es ser un inversor del cuadrante I. Y los chicos en Shark Tank, como Damon Jones, Cuban y esos chicos, son B, E, I, C. El tipo promedio es una E y S, y hay una diferencia muy grande en los impuestos. Por eso quería aprender la ley de impuestos.
Mi amigo Donald Trump y yo hemos escrito un par de libros juntos. Sé que es odiado, pero escribimos 2 libros juntos y ganamos millones y no pagamos impuestos legalmente. Ese era el objetivo. Y la idea es que tienes una corporación donde puedes deducir muchos gastos. No, tienes que ser muy inteligente. No deduces gastos, tienes que ser a la vez un gran negocio B y una inversor I. Yo invierto con información, no tengo acciones, bonos, fondos mutuos o ETFs. La razón por la que mi educación comenzó cuando dejé el cuerpo de marines, yo estaba volando fuera de Kenai, Hawái, y luego cuando estaba viendo un anuncio en televisión, todavía estaba en el cuerpo de marines haciendo en ese entonces alrededor de $700 al mes siendo teniente de la Marina. Y decía, tú también puedes hacer dinero con bienes raíces. Entonces mi padre rico me dijo, mejor aprende bienes raíces, porque ese es el juego. Aparte de las acciones, los bienes raíces es el único juego donde no pagas impuestos. Claro. Y la persona promedio no lo entiende porque revende. Si revendes una casa, pagas impuestos. Por eso yo tampoco lo hago. Todo eso fue parte del proceso de aprendizaje de ir por el laberinto y encontrarte con este túnel, ese túnel y aquel túnel. Hoy en día, cuando hago, digamos, $1 millón con mi empresa Padre Rico, voy al banco y pido prestado 5 millones. Consigo un apalancamiento de 5-1 y con las tasas de interés que tenemos es jodidamente fantástico. Una locura, sí. Y al estar apalancando mis bienes raíces no pago impuestos debido a la depreciación, amortización y apreciación. Esas son las cosas que aprendí de mi padre rico, mientras que mi padre pobre decía, obtén tu MBA. Duré, creo, unos 3 meses en el programa del MBA. Un día me desperté en clase y mis apuntes estaban borrosos. Todavía seguía volando para el cuerpo de marines. Todos los universitarios me escupían y me llamaban asesino de bebés y demás. Me desperté en clase. Era la clase de contabilidad y mis apuntes estaban borrosos porque se me había caído la baba. No estaba haciendo ni caso. Ese fue el último día de escuela para mí porque aprendí contabilidad trabajando para mi padre rico como aprendiz, al igual que Trump, sí. Somos aprendices. Entonces había contabilidad real frente a la contabilidad falsa que te enseñan en la escuela de negocios. Sí. La contabilidad real es cómo te aseguras de ganar mucho dinero y no pagar impuestos. Eso es. Ese es el juego, sí. Es criminal. Están cogiendo mucho dinero de tu generación. La deuda de los préstamos estudiantiles es ahora mayor que la deuda de las hipotecas subprime. Y para endeudar así a los jóvenes deberían agarrar a todos los profesores universitarios y fusilarlos al amanecer. Soy un marín. Eso es lo que le hacemos a los criminales. Solo estoy bromeando. Sí, pero es criminal lo que están haciendo. ¿Sabías que Harvard con sus dotaciones podría repartir educación gratuita durante 150 años y no cobrar nada? Pero en lugar de eso, toman a los mejores y más brillantes y los cargan con deudas. Si sus familias no pueden pagarlo, entonces están jodidos. Encima, no aprenderán nada sobre el dinero. Sí. Hay un libro llamado Tailspin de... ¿cómo es su nombre? No me acuerdo. Es un graduado de Yale. Además, cursó leyes en Yale. Escribió sobre cómo Yale está enseñando a las mentes jóvenes a crear derivados. No están enseñando sobre finanzas. Los derivados son los que Buffett llama armas financieras de destrucción masiva. Y todavía, a día de hoy, estamos produciendo 1.4 cuatrillones en derivados. Y encima de eso, los jóvenes están profundamente endeudados, ¿cierto? Y aún así todavía no hay educación financiera en nuestras escuelas. A diferencia de en las corporaciones, cuando un estudiante deja de pagar o entra en bancarrota, sigue debiendo el dinero de la escuela, ¿verdad? Es el peor tipo de deuda en el que te puedes meter porque no hay escapatoria. Me crucificarán por esto, pero tengo una quiebra en mi historial. Fue una bancarrota corporativa. Tengo 27 empresas. Por lo que quebrara una de 27 me parecía bastante bueno. Por supuesto, los periodistas es en todo lo que se centran, en que te has entrado en bancarrota. Les dije, déjame decirles algo, cerebros entumecidos. Existe la bancarrota personal y la bancarrota corporativa. No, pero estás en bancarrota. Sí, es todo lo que les importa, ¿verdad? Pero no saben la diferencia, sí. Estoy de acuerdo con Buffett cuando dice que si tienes periodistas estúpidos, tienes gente estúpida.
absolutamente, absolutamente. Y por eso me encanta Jordan Peterson, porque ataca a los académicos. Me encanta ese tipo. Mira los titulares ahora mismo con el tema del corona y todo lo que está pasando. Es una locura. Dios, no, pero ¿sabes a dónde quiero llegar? Nuestros sistemas académicos están desconectados del mundo real. Esa es mi queja. Y junto a uno de mis mejores proyectos, un proveedor de préstamos estudiantiles está construyendo este proyecto que hace que mi casa parezca pequeña. Están construyendo algo enorme, masivo, y todo construido sobre la base de la recolección y el servicio de préstamos estudiantiles. Es enorme. Sí, y aún así ponen problemas, es decir, son mis vecinos, pero piensan que porque todo ese dinero proviene de los estudiantes pueden intimidarme. Bueno, soy un tipo de bienes raíces, nos defendemos. Invadieron mis servidumbres y mis límites. Tenemos más dinero, podemos pelear contigo todo el día. Dijeron, adelante, pero son tipos de préstamos estudiantiles, lo que me hace odiarlos aún más. Sí, sí, está pasando en Phoenix. Sí, este es el mayor problema con el sistema educativo, es tan anticuado que, es decir, he oído que el sistema educativo americano actual fue en realidad moldeado después del siglo XVIII dentro de Prusia. Sí, ¿cierto? Y creo que tuvo alguna influencia. Es decir, toda la idea es que el sistema americano es actualmente apodado al modelo de fábrica de la educación, por solo estar fabricando empleados y casi desalentando a las personas a pensar de una manera creativa en un mundo que, sin duda, prosperaría con la creatividad, porque todo va a ser automatizado de alguna manera. Es una locura. Es una locura. Hay ciertas cosas que... Una vez más, mi segundo libro es El cuadrante del flujo de caja. Y S. Están I en el lado derecho, están B e I. Y ahí es donde se encuadran tipos como Mark Cuban y Damon John. Son inversores profesionales que adquieren empresas, que financian empresas. Tienen lo que se llaman oficinas familiares, no empresas familiares u oficinas en casa. Son oficinas familiares. Yo tengo una oficina familiar. Cuando era joven, mi padre rico me dijo, algún día querrás tener una oficina familiar. ¿Y qué significa eso? Tengo una oficina. Dijo, no. Es el lugar donde tienes a todo un equipo moviendo tu dinero porque tienes demasiado entrando. La entrada de demasiado dinero también es un problema porque tienes que seguir moviéndolo. Tengo una oficina familiar y eso fue parte de todo el proceso de hacerse rico porque tuve que aprender a tener una oficina familiar. Y el tipo promedio tiene un 401k porque estoy pateando su trasero. No me importa si fue a Harvard. Le patearía el culo por un lado y por el otro, ganando millones sin pagar impuestos y sin dejar de mover mi dinero. Sí, hay tipos específicos de personas que deberían seguir yendo a la escuela y beneficiarse de ello. Si el coste es bajo, deberían evitarlo por completo. No. Es una muy buena pregunta, porque la cuestión es, ¿qué quieres llegar a ser? Si quieres ser un empleado, ve a la escuela. Ve a McGill, ve a Harvard, ve a Stanford. ¿Entiendes? Sí. ¿Quieres ser empresario? No sé a dónde tienes que ir. La forma en la que aprendí fue cuando me gradué de la Academia de la Marina Mercante de los Estados Unidos, aquí en Long Island. Entonces éramos los graduados mejor pagados del mundo. Todavía había barcos en el mar. Ahora todos los barcos han desaparecido porque nuestros salarios son demasiado altos. En 1969, cuando me gradué, ganaba $47,000 al año. Por aquel entonces era mucho dinero. Oh, wow, sí. Y los de mi otra promoción ganaban 120 al año porque llevaban bombarderos a Vietnam. Estuvieron en la zona creo que 18 meses. Todo estaba libre de impuestos. Tenías a un chico de 22 años ganando 120,000 al año libre de impuestos. ¿Hiciste 2 o 3 viajes? Habías terminado. En 2 o 3 años estabas afuera. Pero me fui a Stanford Oil y luego me fui a volar para el cuerpo de marines porque la guerra todavía estaba en marcha. Vi Vietnam y dije, caramba, quiero participar en esta. Porque estaba exento al estar vendiendo para una compañía petrolera. El petróleo está exento. Entonces me uní al cuerpo de marines. Fui a la escuela de vuelo y fue entonces cuando me di cuenta del valor de la educación. Si quieres ser piloto, ve a la escuela de aviación. Si quieres ser médico, ve a la escuela de medicina. Si quieres ser dentista, ve a la escuela de odontología. ¿A dónde vas si quieres ser un empresario? Se supone que la educación debe prepararte para el mundo real. ¿Y cuál es el mundo real de un académico? Sí, todo teoría. Sí. No tienen las habilidades para el mundo real, tienen el título. Esa es la diferencia. E y S, empleado y pequeña empresa. Autónomo o un médico, un abogado, un especialista, sí. Las mentalidades son diferentes.
B e I, completamente diferentes mentalidades. La B y la I dijeron, tienes que estar en un equipo. La B y la I dijeron, debo tener un contable porque lo más importante que tengo son los registros precisos. Padre Rico, Padre Pobre es un libro de contabilidad. Eso es todo lo que es. Es un libro sobre contabilidad sin números, solo imágenes. En el lado B e I, tienes que tener los mejores equipos. Cuando voy al campo, tengo un amigo que es abogado, un abogado muy inteligente. No puede entender por qué gano como 50 veces más dinero que él, y yo no trabajo. Pero él es un abogado muy trabajador y le digo, el problema es que estás en la categoría de impuestos equivocada. Y número 2, eres un lobo solitario. Te patearé el culo todo el día. Es como ir al campo de fútbol y enfrentarse a los Patriots. Sí. ¿Puedes explicar un poco más el tramo impositivo para la gente que no sepa de qué estás hablando? Sí, si eres un empleado en todo el mundo, el nivel impositivo medio es del 40%. Así que si ganas $100,000, eso significa que 40,000 van al gobierno. Si eres una pequeña empresa, un cuadrante S es el 60%. Por lo tanto, los tipos que se han convertido en pequeños empresarios terminarán en el rango del 60%. Por eso mi objetivo era llegar a la I y a la B. En el lado B, cuando tienes 500 empleados o más, pagas el 20% en impuestos. Por eso estamos aquí, en la ciudad de Nueva York. Cuando Amazon estaba buscando opciones para trasladarse a Nueva York, se fijaron en todas las exenciones fiscales posibles, pero ya sabes, Joe Schmo, el programador informático, no le dan ninguna exención fiscal, paga los impuestos más altos. Y luego el cuadrante I es un inversor profesional, alguien con información privilegiada, y el activo número 1 son los bienes raíces, ya que el juego es deuda e impuestos. Cada vez que hago dinero en el cuadrante B, como propietario de un negocio, en el tramo del 20%, entonces muevo mi dinero a bienes raíces y no pago impuestos. Ese es el juego. Todo el sistema fiscal del capitalismo está diseñado para hacerte más rico, pero nuestras escuelas nunca nos lo han enseñado. Esa es la batalla de hoy entre sus académicos, que son E y S en su mayoría. Luego están las B y las I. Sus habilidades, sus mentalidades, sus seres, sus espíritus son diferentes. Cuando echaron a Bezos de aquí, no hubo problema, simplemente se mudó. Sí, entonces para un empresario que quiere un día iniciar un negocio y está entendiendo al escucharte que el sistema escolar no va a darle lo que necesita, o un padre que nos esté viendo y no quiere que su hijo siga esa corriente, ¿qué deben hacer? ¿Deberían abandonar los estudios como yo hice e intentar crear su propia empresa asumiendo el riesgo? ¿Cuáles son las vías de transición? Bueno, esa es la razón por la que escribí Padre Rico, Padre Pobre, y luego el cuadrante, para dar a tipos como tú una especie de hoja de ruta. En realidad hay muchas maneras diferentes de llegar. Y luego el tercer libro es la guía de Padre Rico para invertir, el cuadrante I. El cuadrante I es la clave, y como inversor profesional uso el cuadrante I para analizar los negocios. Acabo de invertir en una compañía de educación. Me dijeron, ¿ahora es un trader? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás invirtiendo en una empresa de educación? Respondí, ¿quién financia las empresas de educación? No lo sé. Dije, el gobierno. Por eso estas escuelas charter y demás son muy buenas inversiones, porque su fuente de ingresos es el gobierno, porque la Constitución dice que todos los niños deben tener una educación. Puede que les estén enseñando basura, pero me gusta la fuente de fondos. Porque estás al otro lado, solo bromeo. Porque estás al otro lado de la mesa, ¿cierto? Sí, al final me pregunto qué estoy buscando. El empresario no tiene habilidades, no tengo un doctorado, pero puedo vender, no puedo negociar, no tengo habilidades profesionales y demás. No me importa si tienes un doctorado, no voy a invertir en ti. Pero si me dices, el gobierno federal te va a dar $1,000,000 al mes para enseñar a los niños, de repente me gustas mucho porque es el gobierno federal. Un verdadero capitalista, ¿verdad? No soy tan mercenario, pero me acerco bastante. Estoy bastante cerca de eso. Y luego voy a invertir ese dinero en bienes raíces. Sí, hablemos de dinero. Hablamos de esta idea de la mentalidad rica. Entendemos lo roto que está el modelo educativo porque, en gran medida, como mencionamos, se remonta al siglo XVIII con Prusia y el sistema de fábricas.
De lo que estás hablando tenía dos propósitos, uno para entrenar a los empleados y el segundo para entrenar a los soldados. La gente hace lo que se les dice sin pensar. De acuerdo, fue porque estaban luchando contra Prusia y se dieron cuenta de lo eficientes que eran los soldados en la guerra y querían seguir ese modelo. Bueno, también se llevaban a los granjeros. Verás, todo el asunto era agrario e industrial como hoy lo es tecnológico. En aquel entonces estaban tratando de conseguir que los agricultores, que eran bastante independientes y trabajaban para sí mismos, estaban tratando de entrenarlos para pasar del cuadrante S al de empleado o soldado. La gente hace lo que se les dice. Y el sistema educativo no se ha actualizado desde entonces. No, en realidad ha ido hacia atrás, en mi opinión. ¿En qué sentido? Bueno, están desinformando y maleducando. Verás, lo más importante para un empresario es que tienes que aprender a cometer errores. Y la escuela te castiga por cometer errores. Segundo, tienes que operar en equipo. Todo el mundo habla del equipo, excepto en la escuela. Si haces los exámenes en equipo, te llaman tramposo. Por lo tanto, tenemos esas dos construcciones mentales. El tipo promedio va por ahí con miedo de cometer un error y comienza un negocio. Y cometen errores, obviamente, pero no tienen un equipo. Y las probabilidades están en su contra, sí. Mi mujer y yo comenzamos con un contable. ¿Por qué un contable? Porque lo primero que debe tener un empresario son registros precisos. He conocido a muchos tipos que al llegar y preguntarle por sus registros no tenían ninguno, pero aún así querían que financiara su empresa. ¿Sin registros? ¿Sin números? Les pregunté cómo se supone que puedo saber si él es bueno o malo. Es un buen concepto, estamos haciendo mucho. Vamos a cambiar el mundo. Esto es como un concepto revolucionario. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.